Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema de resistencias en serie. Bueno, el día de ayer veíamos que las resistencias en serie podíamos calcular la resistencia equivalente a través de esta expresión que vemos aquí, que simplemente nos indica que la resistencia serie pues será igual a la suma del valor de cada uno de los componentes que aparecen en la conexión. Entonces aquí tenemos tres ejemplos sencillos. Podemos entonces calcular la resistencia equivalente de cada uno de ellos. Bueno, para el inciso A, como vemos, pues las resistencias que ahí aparecen son una de 3K más una de 2K más una de 5K, y esto nos da pues 10K. Entonces, para este primer caso, la resistencia sería sería igual a 10K. Ok, bueno, sí, pues aquí tendríamos el primer resultado. Para el segundo caso tendríamos, bueno, 2 megas. Entonces tendríamos 2 por ay, perdón. Tenemos 2 por 10 a la 6 más 580K, 580 por 10 a la 3 más 360K, 360 por 10 a la 3. Ok, y esto es igual a 2.94 megas. Ok, entonces en este caso tendríamos 2.94 megas. 2.94 megas. Ok, bueno, y en este último ejemplo nos dicen que cada resistencia posee los colores naranja, sí, entonces tendríamos, ok, naranja, naranja, y el naranja pues hemos dicho que es el 3. Luego dice blanco, y el blanco pues es el 9. Y luego rojo, y el rojo es igual a ese número que está ahí por 100, ¿no? Por 100. Entonces, esas tres resistencias sería cada una igual a 3900 o 3.9 kilo ohms, ¿sí? Y como vemos, bueno, aquí, aunque el dibujo no sea como en estos dos casos, ¿no? Que se ve así como rectangular, digamos, con líneas rectas, vemos que de todos modos las 6 resistencias que aparecen ahí están conectadas en serie, porque cada par de elementos pues tiene un punto común de conexión, ¿no? Aquí hay otro, entonces
pues están así como enrolladas o no sé, pero evidentemente estas también están en serie. Ajá. Quizá alguien diga, la resistencia 4 y 3 no están conectadas entre ellas. Pues no, porque para indicar que aquí hubiera un punto de conexión, tendríamos que tener explícitamente un punto. Se debería de ver ahí un punto grande abarcando los 4 cables que convergen ahí. Ajá. Pero como no está esa indicación, pues asumimos que entre estos, en este cruce no están conectados los cables, ¿ok? Entonces las resistencias vienen así, digamos, aquí dan esta vuelta y continúan para acá. Entonces sigue esta conexión de una tras otra, ¿no? Entonces son 6 resistencias, las 6 de 3.9K. Entonces sería la resistencia total, pues 3.9K por 6, ¿no? Entonces esto por 6, ¿sí? Pues eso nos daría, vamos a ver, 3900 por 6. Ajá, pues esto nos da igual a 23.400, es decir, 23.4. 23.4 kilo ohms. Ajá. Bueno, podríamos quizá buscar por acá el símbolo de omega. Ahí está. Y lo podríamos copiar por aquí. Bueno, espero que este video quede mejor que el del día de ayer. Ajá. Bueno, otra cosa que también les comento, les voy a estar enviando el link de cada video, pues para que solamente lo tenga la gente que está tomando la clase y no que esté ahí público. Es más vulnerable a cuestiones de ataques, ¿no? A las cuentas públicas, ¿no? Entonces por eso simplemente es la única razón por la cual cambié el canal de público a privado, ¿no? Entonces les voy a estar enviando también los links. Bueno, eso sería 3 ejemplos de cómo aplicar la expresión para calcular resistencias equivalentes en serie, ¿ok? Bueno, también existen combinaciones de resistencias en serie y en paralelo. Ajá. Vamos a ver, por ejemplo, este primer circuito que tenemos aquí, que observamos. Bueno, podemos ver que la resistencia R2, R3 y R4 se encuentran en paralelo. Ajá. Entonces vamos a poner por acá una ecuación. Ajá. Ok, bueno, vamos a empezar a escribir ahí. Entonces tendríamos R2 y bueno, para indicar que dos resistencias están en paralelo vamos a usar este símbolo, ¿sí? 2 líneas así paralelas para indicar que esa resistencia está en paralelo con otra. Entonces sería R2 en paralelo con R3
paralelo con R4. Y luego a su vez estas tres resistencias en paralelo, ¿sí? Una vez que las asociamos nos daría un valor equivalente que quedaría en serie con estas otras dos. Ajá. Entonces ahí diríamos estas tres resistencias. En serie, y bueno, como cuando están en serie las resistencias se suman, entonces cuando coloquemos el signo más significará que están en serie. Ajá. Entonces sería el paralelo de R2 con R3 con R4 en serie con R1, entonces sería más R1. Y a su vez esto en serie con R5, entonces más R5. Ok, bueno, pues es lo que tendríamos en este caso. Entonces sería la resistencia equivalente vista entre estos dos puntos, y que bueno, aquí le llamamos RT, entonces bueno, podríamos colocar también acá. Pues RT es igual a esto. Entonces R subíndice T, ¿ok? Pues eso sería nuestro valor de RT en esta asociación de resistencias que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver este segundo caso. Bueno, podemos observar directamente que R3 y R4 se encuentran en paralelo. Entonces, ok, pues aquí tengo R3 Entonces aquí tendríamos R3 en paralelo con R4, es lo primero que tenemos, ¿ok? R3 en paralelo con R4, y una vez que sacamos ese paralelo, esa resistencia equivalente quedaría en serie con R2, entonces aquí podríamos poner más R2, en serie con R2, ¿ok? Después toda esa resistencia equivalente quedaría en paralelo con R1. Entonces aquí vamos a poner que lo que sale queda en paralelo con R1. Pero bueno, tenemos que considerar que es el paralelo de todo esto. Entonces vamos a poner entre paréntesis cuadrado, ¿no?
Entonces ahí está, es lo que tendríamos en este caso, ¿sí? R3 en paralelo con R4, eso nos da una resistencia que queda en serie con R2, eso nos da otra resistencia que quedaría a su vez en paralelo con R1, ¿ok? Bueno, vamos a ver este otro ejemplo. Bueno, aquí que tenemos que R4 y R6 están en paralelo, ¿no? Entonces aquí tendríamos R6 en paralelo con R4, ajá. Y también vemos que R3 y R5 están en paralelo, ajá. Y el equivalente de cada uno de esos paralelos está en serie, ajá. Entonces aquí diría R6 en paralelo con R4 más, ajá, aquí viene otro paralelo, entonces aquí voy a colocar otro paréntesis, ajá, y aquí tendría entonces R3 R3 en paralelo, con R5. Ajá. Bueno, entonces eso nos daría la resistencia equivalente de esta parte, ¿no? ¿Sí? Todo eso nos produciría una resistencia y esa resistencia estaría en paralelo con R2. Ajá. Entonces, todo esto todo eso estaría en paralelo con R2. ¿Sí? Y finalmente todo esto otra vez me daría una resistencia que queda en serie con R1. Ajá. Entonces, todo esto ahora en serie con R1. ¿Sí? Y entonces esto sería el valor de RT. ¿Ok? Bueno, pues ahí está. ¿Sí? Ese sería el valor de RT. ¿Sí? Este paralelo queda en serie con este otro. Todo eso queda en paralelo con R2. Y todo eso queda en serie con R1. ¿Ok?
Bueno, ok, vamos a ver este otro ejemplo donde vamos a combinar las propiedades de los circuitos serie y paralelo. Ajá, dice encontrar el voltaje entre A y B. Bueno, dice ahí B a B, eso se interpreta como el voltaje entre A y B. Bueno, A es este punto de aquí, ajá, B es este punto de acá. Como nos pide aquí encontrar B a B, lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de voltaje en el punto A y después restarlo con el valor que nos dé el voltaje en el punto B, ¿ok? Bueno, otra vez aquí podemos, si se les queda claro de una vez este diagrama, podrían trabajar con él. Si no, podríamos volverlo a dibujar de una manera más clara, digamos, para que quede más parecido a estos circuitos que hemos ido viendo acá, donde está de manera muy clara la forma en que están conectados los elementos. Ajá. Aquí, por ejemplo, al dibujar así tenemos que pensar un poco para ver que en efecto siguen conectadas las resistencias en serie, ¿no? Al igual que quizá aquí pudiera no ser tan evidente que los elementos están en paralelo como en este esquema C, ¿no? Ahí es más claro que están en paralelo. Entonces, bueno, quizá algunos de ustedes digan, bueno, pues a mí me queda claro, quizá alguno diga que R1 y R4 están en serie, y que R2 y R3 también están en serie, ajá, y que a la vez el equivalente de R1 y R4 está en paralelo con el equivalente de R2 y R3. Bueno, si alguien lo vio desde el principio, pues muy bien. Si no, podemos volver a hacer un dibujo del circuito. Uh-huh. Digamos, aquí quizá lo que pueda confundir es el hecho de tener a R2 y a R1 de manera horizontal. Ajá. Bueno, si fuera el caso, pues podemos hacer el circuito, dibujarlo de otra manera, simple, pero hay que, bueno, respetando los puntos de conexión. Entonces, digo, ok, pues tengo ahí mi fuente de voltaje E de 40 volts. Ok, pues acá la ponemos y digo, ok, pues esta es mi fuente E, que vale 40 volts, ¿no? Sí. Pues ahí está, ¿no? Ok, y luego teníamos, ok, R2 y R3 que están en serie entre ellas, ¿no? Pues entonces no se puede decir, ok, pues esta es R2 y esta es R3 o bueno, o lo que sea, ajá, están en serie entre ellas. Entonces si las pongo así, pues lo que tendría que hacer es unirlas, ¿no? Aquí. ¿Sí? Ajá. Bueno, sí, diría, ok, pues ahí están. Ajá. Entonces la de arriba es R2, la de abajo es R3, ¿no? Entonces diría, pues este es R2. Y R2 vale 50 ohms.
la de abajo es R3 y vale 200 ohms. Ajá, ok. Y luego lo que vemos es pues esta conexión de aquí, ajá, que lleva a R1 y R4 en serie. Entonces podríamos decir pues esto, digamos que se repite acá, ¿sí? Con R1 ahora y R4 y bueno, sus respectivos valores que son 100 y 300, ¿no? ¿Sí? Y entonces el punto B estaría aquí, ¿no? Ahí está el punto B. Y el punto A está del otro lado. Sí, entonces nos falta, bueno, unir esto. Pues ahí estaría unido esto y nos falta unir acá. Entonces bueno, tal vez la pueda prolongar esta línea, esta también. Y bueno, de esta dar una copia quizá. Ahí. Igualmente por acá. Y pues ahí está. Bueno, lo que les decía hace un momento es que nosotros podemos hacer un vamos a indicar, digamos, un punto de conexión de la siguiente manera, para indicar, por ejemplo, que aquí exactamente esto está conectado igual que aquí. Vamos a poner un punto. Bueno, está muy grandote, pero bueno, pues aquí pondríamos un punto y eso indica que estos tres cables están conectados. Al igual acá abajo podemos colocar un punto así y entonces igualmente indicaría que esos tres cables están conectados, ¿sí? Digamos esto, vean ahí, estos puntos indican conexiones. Y aquí como no tenemos ese punto, es por eso que dijimos que viene R2, R3 está acá, R4 y que este punto entre R4 y R3 no está conectado porque no tiene el punto, ¿ok? Bueno, entonces tendríamos esto y creo pues que aunque quizá para algunos había sido evidente cuál era la situación aquí, pues ahora creo que ya puede ser más clara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, déjenme primero agrupar esto y aventarlo para arriba. Bueno, a ver, espero que poco a poco vaya mejorando todo esto de las clases en línea.
Ajá. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues podemos decir, ok, pues entonces este circuito lo vamos a simplificar al de acá abajo. Ajá, y el de acá abajo pues va a desagrupar, va a constar únicamente de dos resistencias. Ajá. Sí, bueno, este, esas dos resistencias, ¿qué valor van a tener? Pues una va a ser 250 ohms. Ujú. Sí. Que es la suma de estos dos que están en serie. Ujú. A esta, no sé, quizá voy a ponerle RS1 o algo así. Ajá. Voy a llevarme esto por acá, indicar que ahí está. Ajá. Y voy a conectarlo con esto. Ajá. Igualmente de aquí abajo. Ajá. Bueno, y del otro lado pues sería una situación similar. Ujú. Entonces esta nueva resistencia sería la equivalente de la suma de esas dos, que sería RS2, vamos a llamarle, y esa valdría 400 ohms, ¿estamos de acuerdo? Ok, bueno, con esto que tenemos aquí, pues ya un circuito paralelo, ¿no? En el circuito paralelo que dijimos que todas las resistencias que estuvieran ahí recibirían el mismo voltaje, ¿no? Entonces RS1 y RS2 reciben el mismo voltaje. Ajá. Por lo tanto, vamos a tener aquí pues una corriente, ajá, que le podemos llamar IS1. Uh-huh. Sí. Ajá. Y vamos a tener similarmente aquí otra corriente, ¿sí? Que va a ser IS2. Bueno, pues creo que es simple calcular IS1 e IS2. Ajá. IS1 por ley de Ohm. Uh-huh.
bueno, cualesquiera de las IS por ley de Ohm sería igual a el voltaje E entre la resistencia RS, ¿sí? Ok, es lo que nos dice la ley de Ohm. Entonces, en este caso tendríamos 40 volts entre 250 ohms, y esto nos da .16, ajá, .16 son 160 miliamperes, ¿sí? Entonces aquí diríamos 160 miliamperes, ajá. Ahora vamos a ver IS2. Bueno, IS2 sería nuevamente 40, pero ahora entre 400, ajá. Esto es igual a .1, pues .1 es, lo vamos a escribir como 100 miliamperes, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos las corrientes, ajá. Ahora, pues la relación entre esos dos circuitos, como vemos, nos indica que aquí los dos elementos están en serie, y al estar en serie, recordemos que las propiedades de los circuitos serie eran que transportan todos los elementos la misma corriente, ajá. Con lo cual podemos saber entonces, por ley de Ohm, el voltaje en el punto A y el voltaje en el punto B, ajá. El voltaje en el punto A, ¿sí?, va a estar así, digamos, más por ahí, menos, ¿sí? Aquí estaría así el voltaje, ajá. Y ese voltaje va a ser el voltaje de R4, ajá. Va a ser BR4, ¿sí? Voltaje de R4, ¿sí? El voltaje de R4. Ahora bien, bueno, quizás se preguntan ustedes, ¿por qué más arriba y menos abajo? Bueno, porque también la pila, ajá, que tenemos, pues nos está dando el voltaje de esa manera, ¿no? La raya grande nos indica la terminal positiva, y la raya pequeña la terminal negativa. Ajá. Entonces vemos que este cable de acá abajo, ajá, que voy a poner quizá de color azul, está conectado directamente, este cable solamente no me deja, ¿sí? Ok, ahora. ¿Sí? Ese cable va directamente conectado a la terminal negativa, ajá, y como va directamente conectado a la terminal negativa, pues todo ese cable es negativo, ajá. Entonces ese pedacito de cable de la resistencia pues sería el negativo, al igual que en el caso de R3, ajá. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos, ajá, BNR3, ajá. Nuestro problema ya se redujo simplemente a encontrar BNR3 y BNR4.
R4, lo cual pues podemos hacer simplemente por ley de Ohm. Ajá. Ok, bueno, pues ve en R3 a qué será igual. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Entonces diríamos B en R3. En R3 pues por ley de Ohm es voltaje por corriente, ¿sí? Perdón, resistencia por corriente es el voltaje, ¿sí? Bueno, mejor lo voy a escribir otra vez. La ley de Ohm, como la vimos, es R igual a voltaje entre corriente, ¿ok? Bueno, si de aquí despejamos el voltaje será igual a R por I, ¿sí? Entonces, el voltaje en R3 será igual a la resistencia, que vale 200, por la corriente que acabamos de calcular, que vale 160 miliamperes, ¿no? O sea, 0.16. Ajá. Bueno, esto es igual a 200 por 0.16, 32, ¿ok? 32 volts. Ajá. Similarmente, bueno, a su vez es el voltaje en el punto B. Lo podemos indicar aquí. Es igual a B, ¿ok? Ahora, el voltaje en R4 sería igual a 300 por la corriente que hallamos, 0.1, y esto es igual a pues 30, ¿no? 300 por 0.1, pues 30. Ajá. 30 volts, y esto es el voltaje en A, ¿sí? El voltaje en el punto A. Entonces ahora lo que nos resta por hacer es encontrar B, que es igual al voltaje en A menos el voltaje en B. Y entonces esto sería igual a 30 volts menos 32 volts. Y esto pues es igual entonces a menos 2, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues ahí está nuestro resultado. Eso quiere decir pues evidentemente que el voltaje en el punto A es mayor al voltaje en el punto B. Ajá. Y al hacer la resta nos da un voltaje negativo, ¿sí? Bueno. Ok. Pues vamos a ver este otro tema, que es el teorema de Thevenin. Ajá. Bueno, en el análisis de circuitos es muy común
sustituir cualquier circuito que tengamos que conste de resistencias conectadas entre sí, y quizá también tengamos más de una fuente de voltaje. Pues todo ese circuito se puede representar únicamente por dos elementos: un voltaje equivalente ETH, que se le llama voltaje de Thevenin, y una resistencia equivalente RTH, que se llama resistencia de Thevenin. Bueno, existe una metodología para encontrar esta resistencia y este voltaje. Ustedes tal vez digan, bueno, ¿y para qué hacer esto? Bueno, para facilitar el análisis de los circuitos. Aquí, por ejemplo, nosotros acabamos de encontrar que finalmente el voltaje que hay entre estos dos puntos es menos 2 volts. Entonces, toda esta circuito la podríamos representar por una fuente de voltaje de menos 2 volts. Lo cual sería más simple que este circuito de 4 resistencias y una fuente. Bueno, pero también, al igual que aquí, ¿no? Todo esto tiene muchas resistencias y podemos encontrarlo, más bien representarlo por una sola resistencia de valor de RT. Y así, si tenemos circuitos pues con varias resistencias y incluso más de una fuente de voltaje, el teorema de Thevenin lo que nos dice es que el circuito lo puedo representar al final por solo dos elementos: un voltaje y en serie con una resistencia. ¿Sí? Ese es el por qué hacer esto, ¿no? Pues para simplificar las cosas. Ahora bien, esto, pues, ¿cómo se hace? Bueno, esto tiene una metodología. Existe un método para obtener tanto el voltaje ETH o voltaje de Thevenin y la resistencia RTH o resistencia de Thevenin. Bueno, esa metodología es la que tenemos aquí en estos 4 pasos. Ok, entonces estos pasos son, como vemos ahí, el primero es quitar la resistencia de análisis. Después hay que reemplazar las fuentes de voltaje por un cortocircuito. Número 3, determinar la resistencia equivalente entre las terminales de análisis. Y número 4, activar las fuentes y obtener el voltaje a circuito abierto. Bueno, esto quizá no quede muy claro al leerlo así, pero vamos a ver un ejemplo. Entonces, bueno, en este ejemplo se nos pide que encontremos el voltaje en la resistencia RL, que es esta que está aquí, es decir, el voltaje, encontrar el equivalente de Thevenin en RL, es decir, entre las terminales A y B. Ok, bueno, entonces, como dice acá, el paso número 1 es quitar la resistencia de análisis. Ok, pues tenemos aquí nuestro circuito y quitamos la resistencia de análisis. Pues ya la borré ahí. Ya no está. Con lo cual nos queda un circuito abierto. Lo que tenemos ahora aquí, que son simplemente 2 alambres, sin nada en medio, a eso se le llama circuito abierto. Después dice, número 2, reemplazar las fuentes de voltaje por un cortocircuito. Bueno, en este, que es el circuito original, tenemos una fuente de voltaje, que es esta, ¿sí? Aquí ya la borré y tengo que hacer lo que me indica el paso número 2, que es reemplazar la fuente de voltaje por un cortocircuito. Entonces ya quité la fuente y lo tengo que reemplazar por un corto, poner en su lugar un corto. Bueno, ¿qué cosa es un corto? Un cortocircuito es un alambre,
Ajá. Entonces aquí pongo una raya, ajá, y esa raya pues representa un alambre, ¿sí? Ok, bueno, pues entonces ahora pues ya reemplacé la fuente por un cortocircuito, es decir, por un alambre, ok, pues ya está ahí. Y luego ¿qué tengo que hacer? Pues determinar la resistencia equivalente entre las terminales de análisis. Bueno, pues aquí tengo que encontrar la resistencia equivalente entre A y B. Bueno, esto es simple. En este caso, ajá, el circuito es sencillo. ¿Y qué es lo que vemos? R1 y R2 están en paralelo. Ajá. Entonces vamos a tener, ¿no? Bueno, entonces tendría R1 en paralelo con R2. Ajá, R1 en paralelo con R2. Pues sería igual a ok, pues aquí tenemos, ¿no? R1 es de 40 ohms, entonces decimos 40 1 sobre X más 10 1 sobre X, esto es igual a, ahora otra vez 1 sobre X, 8 ohms, ok, entonces aquí tendría 8 ohms, ok. Ahora bien, ese paralelo de 8 ohms queda en serie con R3, ajá. Entonces aquí diría más R3, y bueno, y R3 pues vale 12, ¿no? Entonces 12 y 8, 20, ¿no? Entonces esa sería mi RTH o resistencia de Thevenin, ajá, sería igual a RTH, ajá. Sí, determinar la resistencia equivalente entre las terminales de análisis, y esa resistencia es justamente esta que está aquí, la RTH, ajá. RTH, ajá. Entonces en este caso nuestra RTH va a ser de 20 volts. Después activar las fuentes de voltaje y obtener el voltaje a circuito abierto, ajá. Bueno, aquí está la fuente activa, ¿no? Digamos, la volví a dibujar, ¿sí? Aquí la reemplacé por un corto, y reemplazarla por un corto es lo mismo que desactivarla. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso, cuando la fuente está presente entre estos dos puntos, ajá, tenemos una diferencia de potencial. ¿Cuánto vale esa diferencia de potencial? Pues bueno, en este caso vale 50 volts. Ajá. Cuando le pongo un cable, ajá, pues el voltaje que tengo aquí es el mismo al que tengo acá, porque los dos puntos, ajá, están unidos por un cable, y un cable pues no, bueno, en este caso son cables ideales, ¿no? Un cable ideal no mete ninguna resistencia. Al no meter ninguna resistencia,
pues no hay ninguna diferencia de potencial a lo largo de todo el cable. Ajá. Recordamos, B igual a R por I, y si R es 0, pues B es igual a 0, aunque haya una corriente, ajá, diferente de 0 a través del cable. Ajá. Entonces el cable, el cortocircuito, es un concepto de la teoría de circuitos que es un alambre ideal, ajá, que introduce resistencia cero y que por lo tanto deja al mismo potencial los dos puntos que está interconectando, ajá, sin importar la corriente que pase por ahí. En este caso, claro que aquí en este circuito no hay ninguna corriente porque no hay ninguna fuente de voltaje, ajá. Pero bueno, si lo hubiera, ajá, y sustituimos alguna resistencia por un corto, pues no importa, ahí puede pasar la corriente que sea. Sí, es una cuestión teórica, obviamente, no es un concepto. Ajá. Que lo más importante que capten ahora es que el corto iguala el potencial entre dos puntos. Ajá. Cosa que acá pues no se veía. La fuente metía una diferencia de potencial entre el punto de arriba y el punto de abajo, y aquí está igual a cero. ¿Okay? Entonces me dicen ahora que active la fuente, pues ahí está, activa, y que encuentre el voltaje a circuito abierto. Ajá. Bueno, a circuito abierto porque dijimos, cuando yo quito el elemento en el que estoy analizando, queda dos puntos separados, y estos dos puntos separados son un circuito abierto. Ajá. En el circuito abierto noten ustedes que, sobre todo acá, ¿no? Aquí va a haber una diferencia de potencial. Ahora entre estos dos puntos, ajá, entre este de aquí, que si ustedes recuerdan este es el punto A, ajá, ¿sí? Y este es el punto B. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar así. Ajá. El punto A y el punto B. El punto B es negativo porque otra vez ahí está el negativo de la fuente de voltaje. Y vemos que es el mismo cable. Entonces, entre el punto A y el punto B, al haber quitado la resistencia y sustituir por un circuito abierto, pues tenemos esta situación. En el circuito abierto no puede haber corriente, la corriente es cero del punto A al punto B, pero noten que aquí sí puede haber una diferencia de potencial. Ajá. Aquí sí, el voltaje aquí pues es este negativo. Ajá. Y acá, bueno, todavía no sabemos. Ajá. Pero lo vamos a encontrar ahora. Ajá. Entonces esa es la diferencia, digamos, con el circuito, entre el circuito abierto y el cortocircuito. En el cortocircuito igualo los potenciales de dos puntos, y a través del corto sí puede haber corriente, ¿no? Con el circuito abierto, pues el potencial de dos puntos es diferente, ajá, pero no puede haber corriente a través del circuito abierto. Esto en la práctica pues es como cuando trozamos un cable, ¿no? O sea, muy seguido ustedes habrán tenido alguna falla en algún aparato eléctrico o electrónico, y cuando se dan cuenta es porque algún cable está roto, pues ahí eso es un circuito abierto, ¿ok? Bueno, entonces vamos a calcular el voltaje entre A y B. Bueno, para calcular el voltaje entre A y B tenemos que observar lo siguiente, que aquí, ajá, la corriente en R3, ajá, ¿cuánto vale la corriente en R3? Bueno, algunos quizá ya lo vieron, otros tal vez todavía no.
Ajá. Bueno, la corriente en R3, noten ustedes que es igual a cero. Ajá. Y en R3, perdón, es igual a cero. Ajá. ¿Sí? Entonces, al ser igual a cero, la corriente en R3, pues, ¿cuánto vale el voltaje? Pues el voltaje a través de R3 vale cero. Ajá. Eso quiere decir que el voltaje en este punto A y este otro punto no tiene nombre, pero vamos a llamarlo, quizá, vamos a llamarle punto C, tal vez, ¿no? Ajá. El punto C. Bueno, pues si el voltaje a través de R3 es igual a cero, eso significa que el voltaje entre A y C es el mismo, es decir, no hay diferencia de potencial entre el punto A y el punto C. Por lo tanto, el voltaje en A va a ser el mismo que yo tenga en el punto C. Ajá. Porque no hay caída de tensión de voltaje en R3 y no hay porque la corriente en R3 es cero. Ajá. Otra vez recordemos, pues el voltaje, ajá, es igual a R por I. Ajá. Pues con I igual a cero, el voltaje también es igual a cero. Ajá. Entonces, eso quiere decir en este caso que el voltaje en C es igual al voltaje en A. Ajá. Entonces el voltaje a circuito abierto es igual a BC. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, pues R3, digamos que no participa en el cálculo, ¿sí? No juega, por decirlo así. Pues si no juega, podemos eliminarla. Ajá. Pues aquí, digamos, no interviene. ¿Y qué me queda entonces? El voltaje en C, ajá, ¿a qué sería igual? Pues el voltaje en R2, ajá, el voltaje en R2. ¿Sí? Aquí está. Y aquí tendríamos el voltaje en R2. Sí, es lo que estamos buscando aquí, el voltaje en R2. Ok. Bueno, el voltaje en R2, ¿cómo lo podemos calcular? Pues R1 y R2 están en serie. Ajá. Al estar en serie, pues diría que que queda una R serie, ajá, diría pues una RS, que sería igual a 50 ohms. Y luego, pues aquí tendríamos una corriente, ¿no? De aquí
aquí, pues todo eso va a ser una misma corriente. ¿Sí? Aquí, y va a valer el voltaje B, bueno, E. ¿Sí? Estamos a llamarle IS quizá. Bueno, pues entonces esa corriente IS valdría pues el voltaje 50 entre 50 también, pues sería igual a 1 ampere. Ok, bueno, ahora entonces, como aquí es la misma corriente, el voltaje en C es el voltaje en la resistencia de 10 ohms o R2. Ajá. Entonces el voltaje C es igual a B de R2, y esto es igual a 10 por 1. Ajá. Entonces esto es igual a 10 volts. Y ese sería nuestro voltaje de Thevenin, o VTH, sería igual a 10 volts. Ok, bueno, entonces ya tenemos los datos para encontrar nuestro circuito equivalente de Thevenin entre A y B. ¿Sí? ¿Qué va a ser entonces? Pues una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Bueno, entonces esa fuente de voltaje va a ser nuestro VTH, igual a 10 volts. ¿Sí? En serie con una resistencia. A ver si puedo rotar esto. Ok, entonces esto quedaría aquí en serie con una resistencia RTH.
esa RTH fue igual a 20 ohms. Bueno, entonces, así como está esto, nosotros podríamos regresar y conectar RL de 30 ohms. Sí, entonces estaría aquí. Y similarmente de este lado. Sí. Ok, entonces nuestra resistencia original RL valía 30 ohms. Ajá, entonces 30 ohms, ok. Bueno, 30 ohms. Entonces, este circuito, pues evidentemente es más simple de analizar que este que tenemos acá. Y aquí podríamos saber entonces la corriente en RL y el voltaje en RL. Ajá. Bueno, ¿cómo podemos saber eso? Bueno, la corriente en RL sería RL y RTH están en serie, ¿no? Entonces, la corriente en RL, ajá, pues sería pues I en RL sería igual a el voltaje, ajá, 10 volts, ajá, entre pues la suma de las dos resistencias porque están en serie, que son 20 más 30, pues 50, ¿no? 50 ohms. Sí. Y esto pues es igual a un quinto. Es decir, 0.2 o 200 miliamperes, ¿no? 200 miliamperes, ajá. Por eso tenemos la corriente
en RL y el voltaje en RL pues sería igual a 0.2 por 30. Esto sería igual a 6 volts. Bueno, también adicionalmente podríamos calcular la potencia. La potencia disipada en RL. Puesto que ya conocemos el voltaje y la corriente, pues solo tenemos que multiplicar, ¿no? Entonces sería 0.2 por 6, ¿no? Y esto sería pues 0.3, ¿no? 1.2, perdón. 1.2 watts. Ok. Bueno. Pues así es como se aplica el teorema de Thevenin. Bueno, con esto concluimos el capítulo 1 con la aplicación del teorema de Thevenin, y pues aquí sería su primera tarea. Ahora sí, para entregar recuerden que tenemos 2 semanas a partir de el día de hoy, miércoles 13 de mayo, que es cuando se editó en línea el video. Bueno, entonces tarea 1 son varios ejercicios. Primero, encontrar estas 3 resistencias equivalentes en paralelo y hallar la potencia disipada en cada resistencia. Si colocáramos entre los puntos en que hallamos la resistencia una pila de 9 volts, ¿ok? Es decir, entre este punto y este punto si hubiera una pila de 9 volts en cada caso. Después tenemos acá encontrar la resistencia equivalente de los siguientes circuitos en serie, y después la potencia disipada por cada resistencia si también entre los puntos en que estamos analizando se conectara una batería de 9 volts. No se preocupen si esto no se ve muy bien aquí, los números, los valores. Yo les envío siempre el PDF de las diapositivas. Encontrar la resistencia equivalente de los siguientes circuitos serie paralelo. Todos los restos son de 1K. Bueno, aquí también está dibujado un poco raro, pero también se puede analizar solo con combinaciones serie y paralelo. Encuentre la potencia disipada por cada elemento si los circuitos se energizan con una pila de 9 volts entre los puntos de análisis, es decir, entre este y este, o bien entre este y este. Bueno, ok. Y finalmente un ejemplo para que apliquen el teorema de Thevenin en R6. Aquí les dejo alguna guía. Acuérdense, primero hay que quitar R6, ahí está. Al quitar R6, R3 se va a ir, y aquí ya se los dejé. ¿Por qué se va a ir? Acuérdense, porque aquí no va a haber corriente, entonces el voltaje aquí va a ser el mismo que el voltaje aquí. Y después, para encontrar la resistencia a cortocircuito, sería este circuito agregando aquí un
alambre, sí, entre esto y esto, ¿sí? Bueno, negro, en color negro y más grueso para que se vea. Ahí está, ajá. Pues así quedaría ahí el corto, y entonces ahí sí valen todas las resistencias para que encuentren. Y finalmente este otro, para que repasen la fórmula de la resistencia y resistividad que involucra la geometría, ¿no? Aquí tienen que encontrar la longitud del filamento del foco, ajá, el cual está hecho de carbón y tiene un diámetro de 0.1 milímetros, ¿no? Calcular la longitud del filamento considerando que el foco se energiza con 120 volts, ajá. Eh, bueno, eso sería todo. Habrá pues otro video donde les explique cómo usar el simulador para poder obtener los datos que hemos estado viendo, o sea, resistencias equivalentes básicamente y equivalentes de Thevenin. Ajá. Y una vez que les explique eso en el video del viernes, bueno, el viernes se supone que no hay clases, bueno, entonces, no sé, supongo entonces que subiré el video hasta el lunes. Una vez que ponga ese otro video donde explico cómo usar el simulador para obtener Thevenin y para obtener resistencias equivalentes, hasta entonces podrán hacer la práctica. Todavía no la pueden hacer porque no sabemos cómo simular esto. Entonces no se preocupen, no se pongan nerviosos ni nada. Acuérdense que, en fin, que todo esto es extraordinario y que finalmente, si no se acomodan a esta forma de trabajar, pues se pueden dejar el curso sin que esto les afecte, o si continúan y no llegan a probar, pues eso tampoco les va a afectar. Yo repito que trataré de seguir mejorando en esto. No es tan fácil, supongo que para ustedes tampoco, pero bueno, vamos a seguirnos comunicando por correo electrónico. Si hay alguna duda que no se pueda aclarar de plano, nos ponemos de acuerdo y hablamos por Skype. Acuérdense, la cuenta de Skype es otra, no es la misma del correo de la UAM. Sí, ese es mi Skype particular de mis cuates y tal, ¿no? Pero bueno, ahí podríamos hablar si hay alguna cosa que de plano no salga, ajá, que de plano no podamos resolver por mail, pues hablamos. Aquí pues todo esto, obvio que pues es más abierto también para ustedes, ¿no? Ustedes pueden decidir cuándo ver los videos y tienen a partir de hoy 2 semanas para entregar esta tarea. Muy bien. Bueno, pues espero que el video haya sido mejor, aunque sea un poco mejor que el de ayer. Y bueno, nos seguimos viendo. Cuídense mucho. Bye.